Vamos a hablar de Omicron, Perfecto. de la nueva variante, mi doc. Porque la última vez que estuviste aquí, nos explicabas cómo mutaba el bendito virus. Y la mutación era casi que una lineecita diferente y distinta. Según entiendo, el Omicron es muy distinto al virus original. De acuerdo. Bueno, hay que entender en primer lugar que tenemos 1.600 variantes que se han subido a la plataforma esta genómica que rastrea el virus del SARS-CoV-2. ¿Por qué mutan los virus? Porque nosotros tenemos que en una persona infectada puede haber hasta 1 trillón de copias del virus. Es decir, si tú tienes que sacar 1 trillón de fotocopias de tu cédula, vas a tener errores en esa cédula. Si una de esas copias resulta ser más exitosa, pues definitivamente va a desplazar a las que se quedan en el camino y esa copia exitosa, por ejemplo, porque es más transmisible, va desplazando a las menos transmisibles. En esa lógica hemos visto que alfa, que tuvo más variantes que la delta, después fue desplazada por la delta porque tenía un poco menos de mutaciones, pero en cambio esas mutaciones eran en lugares mucho más específicos, entonces delta robó el espacio. Hoy por hoy, con Omicron, que en realidad tuvo que haberse llamado Ni por el alfabeto griego y después obviamente creo que para no confundirse con Mu, le pusieron Omicron, esta variante surge de una región donde tiene el 20% de vacunación y aquí viene la lógica. Si tú estás vacunado, sabemos que la carga viral es menor en una persona vacunada. Entonces ya no tienes que sacar 1 trillón de copias, sino tienes que sacar 100 copias. Si tienes que sacar 100 copias, tienes menos probabilidades de cometer errores. En esa lógica, nosotros podemos ver que actualmente, pues las personas que estuvieron en el continente africano, una variante encontró la forma de replicarse, dando muchos más cambios y mutaciones que lo que habíamos conocido. En esa lógica, solo para que ustedes tengan una idea, la variante Delta tiene, digamos, algo así como 20 mutaciones en total y esta variante Omicron tiene 50. De estas 50, 32 están en la huella digital del virus, es decir, en la famosa proteína de espiga. Es decir, cuando tú llegas a un, digamos, biométrico, pones tu huella digital, reconoce tu huella, dice soy Esteban, venga a la oficina. Si tienes 32 cambios en tu huella digital, puede ser que siga funcionando, pero puede ser que ya no funcione tan bien. Esas son las intrigas que tenemos hasta ahora. Si ustedes se fijan... Si quieres usar me avisas para... En realidad, si ustedes logran ver la pantalla, aquí se ve muy claramente, ¿no? Esta es una foto de la proteína de espiga de la variante Delta y estos puntos... O sea, este es el coronavirus Delta. Sí, esta es las llaves que entra a la puerta, que es la célula. Es el mapa del Ecuador. Y parece, claro, el mapa del Ecuador, pero en realidad miren ustedes, estas son las mutaciones de Delta en las llaves y estas son todas las 32 mutaciones en las llaves de Omicron. Es decir, podría ser más transmisible, pero eso es información que no sabemos y aquí hay que ser súper responsable. Hay mucho más dudas. A eso quería ir. No sabemos todavía si es más transmisible. No sabemos todavía. Hay indicación. Se presupone porque ha desplazado a la Delta en Sudáfrica. Ha desplazado más rápido de lo que hubiésemos esperado. Y ese desplazamiento nos indica que, mira, podría ser más transmisible. Esto de aquí le podría conferir, por ejemplo, porque aparte de eso en las aves tienes un receptor que se llama el RBD, que por ese receptor es donde básicamente entra la célula. El RBD, sí, como el grupo mexicano. Básicamente, sí. Yo sé mucho de esto. Claro, y ahí entra, se replica, y si es que en ese lugar que tenemos más mutaciones, por ejemplo, podríamos tener tal vez una mayor entrada, se abre la puerta más rápido y se multiplica más el virus dentro de la célula. Eso no lo sabemos todavía. Leí en algún lado, y me corriges, que el PCR no pudo detectar este virus en Bélgica y que tuvieron que llevar a secuenciar para darse cuenta efectivamente, porque la persona le hacía el PCR varias veces y salía negativo. De acuerdo. ¿Es posible eso, que mute tanto? Porque el PCR estará hecho para detectar un determinado virus. De acuerdo. Hay 3 genes, digamos, específicos que la gran mayoría de PCR buscan. Acuérdense ustedes que es como un código de barras único. Y ese código de barras obviamente reconoce, se amplifica en el PCR y te marca como positivo. Hay el riesgo de que los PCRs podrían tener dificultad en reconocer porque ha cambiado mucho su material genético. Pero ojo, hay genes claves que según justamente leí ahora, hay reconocimiento por el PCR.
Puede existir y habrá que revisar los genes que utilizan, los famosos primers que utilizan los laboratorios para ver si es que esos primers contienen los genes que también contienen esto. Lo más probable es que sigan funcionando. Lo más probable. No es que podemos descartar la tecnología. Igual, si se descartara que el PCR no reconoce esta nueva variante, se puede readaptar el PCR. De acuerdo, se puede readaptar. Además, incluso podemos hacer algo mucho más útil, que si es que están distintas estos genes, podríamos nosotros, en cambio, con el PCR hacer un primer específico para Omicron y ya no necesitaría secuencia genética para diagnosticar tu variable. Acuérdense ustedes que hoy nos vamos a hacer un PCR y nos dicen, usted tiene positivo o negativo, pero ya con un PCR y un primer modificado nos podrían decir, es positivo y aparte de eso es variante Omicron, ¿no? Vamos a hablar de esto que también me has mandado, Doc. Parecen archivos secretos de la CIA, pero son las cosas raras del Doc. Bueno, esto está en el Ecuador. Hay que entender que la variante Delta es la dominante actualmente en el Ecuador. Acuérdense ustedes que tuvimos muchísimo miedo de la variante Delta. No hizo el efecto que teníamos porque precisamente habíamos hablado que se ha quemado mucha de la susceptibilidad, y al quemarse la susceptibilidad, pues es más difícil que el contagio se dé, a pesar de que tuvimos la Delta y que la Delta hizo estragos en todo el mundo. En el Ecuador no lo hizo, pero hoy es la variante dominante. Entonces, numerito acá, ¿qué es? Ese es el número de secuenciaciones, es decir, el número de muestras de PCR que han logrado ser secuenciadas y que de esas secuenciadas resultan ser Delta. Es decir, si 84 de 92 secuenciadas. Han sido Delta. Fueron Delta. Son las dominantes en este punto. Se está circulando la Delta y eso quiere decir que ha desplazado a las otras porque las otras se van quedando en el camino porque no ya son nadie tan tiene la alfa. Básicamente nosotros hemos visto que inclusive la variante original de Wuhan seguramente ya desapareció. Seguramente ya no está circulando en ninguna parte del mundo porque ha sido desplazada por otras variantes. Había otro gráfico acá del Ecuador. Tenemos una de la situación epidemiológica actual y que para eso pues también nosotros... Ese es el mismo de la Delta, que se puede ver aquí en verde cómo es la dominante actualmente en relación al tiempo. Vean ustedes, antes era otra variante la dominante y hoy pues estamos viendo... La Delta es la verde. Es la verde. Estamos viendo cómo está dominando o está circulando mayoritariamente actualmente, ¿no? Pero lo que es importante y lo que la gente se pregunta, ¿qué está pasando en el Ecuador? Porque la gente ya habla de volvernos a confinar, volvernos a cerrar, y yo no creo que esto sea lo conveniente. Cualquiera de los dos podemos empezar. Y vean ustedes qué pasó en Guayaquil. Nosotros tenemos obviamente los picos de la pandemia, los más agresivos de la historia. Aquí hago un agradecimiento al ingeniero Raúl Delgado, que obviamente hay que hacerle cita. Él trabaja con nosotros indirectamente, pero ha hecho un análisis muy interesante. Él cuantifica la velocidad de transmisión, es decir, un tren que si tú le sumas contagios va más rápido, si le restas contagios va más lento. La velocidad del tren de Guayaquil, vean ustedes, viene subiendo en el último mes, pero el promedio esperado sigue siendo todavía relativamente bajo. Esta línea azul es el promedio de lo que se esperaba que hubiese. Que hubiese en velocidad de crecimiento. Estamos por abajo. Y está todavía por abajo, pero obviamente mira tú que la tendencia viene subiendo. Es decir, hay una velocidad mayor, pero hay una característica con Guayas. Tuvimos una inmunidad tan grande que hay menos susceptible en la mezcla. Porque a pesar de que la inmunidad se va perdiendo con el tiempo, mucha gente que nos dio COVID está protegida. Y si es que te llegaras a contagiar, no va a ser grave y no vas a ir al hospital en la gran mayoría de los casos. Ahora, hablemos de Quito. De Quito, en cambio, nosotros tenemos una diferencia que es algo más marcada. Tenemos qué loco. Este crecimiento de aquí ha sido más alto del esperado, pero si ustedes se fijan en las últimas semanas, pues nosotros tenemos que existe una reducción en la velocidad de contagio. Es decir, en Quito es una reducción en la velocidad. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hemos escuchado que los hospitales se están llenando? Primero, que de las 1000 camas de UCI que logramos tener en el peor de la pandemia, hoy tenemos 200. Y de esas 200, pues cada paciente, que a pesar de que sea un goteo muy lento, un paciente en promedio en el Ecuador se queda 14 días en el UCI. Entonces es un tren que va a otra velocidad, pero en cambio llegas a saturar con 20 camas, me saturaste cualquier hospital de Quito, con 20 camas por hospital. El Pablo Arturo Suárez tenía, tiene 12 normalmente, se pueden expandir y meter camas hasta en la cafetería, pero en términos generales, cada paciente viene 14 días. Se libera una cama
y aquí te viene otro paciente que se queda 14 días más. Es decir, no es confiable el dato de la ocupación hospitalaria, pero obviamente nos prende las alertas, porque si se me están ocupando las camas, así sea mucho más lento, ya la mortalidad podría... si es que tú eres el desafortunado que mandaste a tu familiar a que busque una cama y están todas ocupadas, él va a tener más riesgo de morir, y eso es lo que no queremos, ¿no? Mi doc, quiero hablar de eso. ¿Por qué la OMS está tan preocupada? O ha dicho, nos preocupa esta variante. Sí se supone que en el mundo hay muchos países que superan ya el 50% de vacunados. Sí se supone que los países aprendieron cómo tratar el COVID. Sí hay una píldora que se ha aprobado en Alemania para tratar el COVID, ya no solamente para prevenirlo, sino para tratarlo. ¿Por qué estamos tan preocupados? Bueno, estamos preocupados porque, en primer lugar es una nueva variante que ha demostrado ser tiene muchos más cambios, tiene mucho más mutaciones, y esos cambios, esas mutaciones, podrían hacer en algún punto dos cosas importantes, tres cosas que nos interesan. Uno, es más transmisible. Dos, evade la respuesta inmunológica. O tres, es más letal. Estas tres preguntas no las tenemos claras. ¿Es más transmisible? No sabemos, porque si es que esas mutaciones que les indicamos hacen que el virus se multiplique mucho más rápido, podría ser más transmisible, pero si es que no evade la vacunación, pues estamos bien. Si es más transmisible, seguramente se irá a buscar nichos de no vacunados, pero los vacunados estamos protegidos, pues falsa alarma. Nada más para ver si me queda claro. Supongamos que esta es la gente vacunada, ¿verdad? Y esta es la gente no vacunada. En el Ecuador estamos 7-3, así que más o menos así. Más o menos así. Si es más transmisible, significa que el virus va a chocarse, porque aquí no puede, aquí no puede, aquí encontró uno. Exacto. Aquí no puede, aquí no puede, aquí no puede, aquí no puede. O sea, va a tener más complicado. Más complicada la transmisión. ¿Por qué hay gente que no se vacuna todavía, Doc? Hay varias razones y les voy a dar un dato ahí medio único. El INEC hizo un trabajo muy interesante y encontrado con unas proyecciones poblacionales que en el Ecuador hay 500.000 antivacunas. Gente que no quiere vacunarse. 500.000. 500.000. Según estas proyecciones, porque hicieron un muestreo grande que ya sacaron los resultados. ¿No? Y es decir, que nunca vamos a llegar a más del 95% de gente vacunada, inclusive vacunando a todo el Ecuador, porque hay un grupo que no se quiere vacunar. ¿Por qué? Desinformación. Hemos visto que, por ejemplo, hay colegas que no necesariamente por ser médico es científicamente respaldado, porque yo no es que me crea las declaraciones del doctor Sarracín en Ecuavisa, ¿no? Y ahí uno tiene que ser responsable, como en la comunicación uno es responsable, en la medicina más aún. Tú puedes opinar de muchísimos temas, de política uno puede opinar de la A a la Z, pero en investigación tú tienes datos, y los datos nos dicen que hoy no sé si es más transmisible, no sé si evade el sistema inmunológico y no sé si es más letal. Esperaríamos nosotros, y la OMS está preocupada, porque si es más transmisible y evade el sistema inmunitario, pues nos jodimos, porque básicamente volvimos, tal vez no a cero, porque el coronavirus sigue siendo el mismo, pero tienes una variante que por ahí yo me vacuné y me complica. Si es más transmisible y evade, o sea, significa que la vacuna no me hace efecto. No te hace efecto, pero seguramente siempre tendrá algún efecto en reducir la probabilidad de que te mueras. Ese es el escenario que yo diría, el más peligroso, el que la OMS ahora sí se está cuidando, porque al inicio fue muy relajada, pero tal vez no, si me preguntan a mí, yo dudo que se dé estos escapes, porque con la influenza no se ha dado, ¿no? Vamos a hablar de mitos, Doc, o de, más que mitos, cuestionamientos que nos hacemos los comunes mortales. Hay gente que hoy se pregunta, ¿cómo es posible que sigan surgiendo variantes? ¿Cómo es posible que nos sigamos contagiando si hay un alto número de personas vacunadas? ¿Cómo es posible que incluso los vacunados se contagien y algunos incluso la pasen mal? Bueno, es muy fácil. Si ustedes se dan cuenta, nosotros vemos que los contagios suben, que no tienen nada que ver con los contagios que nosotros teníamos hace un año. Hace un año las muertes por semana llegaban a ser a 1.300 muertes por semana, hoy tenemos menos de 120. Segundo, si tú tienes el número de casos, tenemos también un número aumentado de test, es decir, hoy diagnosticamos mucho más pruebas. Tercero, las infecciones que yo he visto, hablemos de 40 anecdóticas que he visto
en todos vacunados, todos están en su casa viéndonos, tomándose un café, ninguno ha ido al hospital. Tengo gente que tiene más de 65 años con comorbilidades que no han ido al hospital. Eso hacen las vacunas. ¿Por qué seguimos viendo los casos? Porque definitivamente todavía hay gente que no se vacuna, todavía hay inequidad en el acceso a la vacunación en el Ecuador, inclusive entre cantones del Ecuador hay porcentajes que tienen menos del 30% de cobertura y Galápagos, por ejemplo, tiene 120, ¿no? Entonces, en esa lógica hay todavía inequidad. Pero este es un proceso normal, aquí no es que estamos nosotros mintiendo, no, los virus se multiplican, vean ustedes la famosa gripe, cada año hay que cambiar de vacuna y es una vacuna que tiene una efectividad del 60% en el mejor de los casos, es decir, este es un proceso normal. ¿Cuál es el resultado que buscamos, que esperamos nosotros? En 2 semanas se demuestra que en realidad tal vez es más transmisible, sí, pero que el sistema inmunológico sí le logra, digamos, neutralizar al virus. Esto se puede hacer en 15 días. Se puede hacer en menos, porque tú coges suero de alguien que tiene anticuerpos y pones partículas virales, y si es que ese suero que tiene anticuerpos logra englobar al virus, le neutraliza, pues decimos, vean, hermoso, los anticuerpos sí funcionan, tal vez ya no es el 95% de protección, sino el 75, 85, igual sigue siendo sumamente beneficioso, pues seguramente pondrá mucho problema en países con baja vacunación, pero en el Ecuador, altos niveles de contagio, altos niveles de vacunación, relativamente hablando, no debería poner en riesgo nuevamente el sistema sanitario.